Bodegas Más presenta CIA, Sistema Informativo Actualizado, con Dalia Pérez y Luis Emanuel Domínguez. La magia digital es a través de una máquina, y eso es la neta. Fíjate, las 4 estaciones en una sola frase. ¿Estuvo chido? Sí, me gustó. ¿Está bien? No, ya no. Ya quedó grabada. La magia digital entra por la máquina y eso es una neta. Eso es una neta. Son 4 estaciones del Grupo Avan Radio que están enlazadas en este momento, como todos los días se enlazan a esta hora, a las 2:33, para llevarles a ustedes nuestros comentarios, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras quejas, nuestras decisiones, nuestra información y nuestro gusto de participar con esta extraordinaria empresa que es Avan Radio a través de un sistema informativo disruptivo actualizado. Oigan, y queremos agradecer, por supuesto, a ustedes por sintonizarnos en Sistema Informativo Actualizado, pero también a Darío Casarín y a Alexis Torres, que hacen posible que estemos al aire de lunes a domingo, y agradecer de manera muy particular hoy a Grecia Giselle Tobón Acosta. Ella tiene una fundación que se llama Mundo Divergente y queremos platicar con ella, y por eso la hemos invitado, sobre la multiplicidad de neurodivergencias que hoy existen. Platícanos, de entrada, Giselle, este tema de neurodivergencia, ¿qué es? Ok, muchas gracias por el espacio, Dalia y Luis. Bueno, para empezar es bien importante tener definido que existe un neurodiverso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un entorno de personas en la cual se denomina neurodivergente y neurotípicas. Y bueno, neurodivergente se refiere a las personas, al tema del término de la variabilidad natural del funcionamiento del cerebro y las formas que se tiene para procesar la información de pensar y el aprendizaje. Es una manera, no quiero decir diferente como tal porque no es así, siempre se refiere más que nada a la dificultad que tienen las personas neurodivergentes en el aprendizaje, en la memoria, en la percepción sensorial, en la interacción social, en la atención y en la comunicación. Y en efecto, las neurodivergencias son múltiples. Unas de ellas pueden ser el autismo, el TDA, la dislexia. TDA, que es el trastorno de déficit de atención. Así es. Puede ser el trastorno obsesivo-compulsivo. De no me muevas la tacita de aquí, todo tiene que estar bien enfilado, bien dobladito, perfectamente estructurado, porque si no hay una alteración. Así es, en efecto. O yo no le peguen a la mesa porque tiembla la cámara. Pero sí, en efecto, hoy en día se podría decir que está más visualizado, más sonado, incluso mucha gente puede tener la percepción de que hoy en día todo es neurodivergente. Y yo comparto que en efecto sí, tal vez todos tenemos alguna de estas neurodivergencias vistas y plasmadas. Grecia, ¿tendrá que ver con que ahora hay mucho más acceso a la información, que ahora hay mucho más diagnóstico? Hay una frase demoledora de Freud, que es de finales del siglo XIX, principios del XX, diciendo, a ver, no es que estés sano, lo que pasa es que no le hemos puesto nombre a tu particularidad. Y creo que de eso se trata ahora el mundo. Y por un lado nos da herramientas para poder entendernos y abordar mejor las diferencias, sobre todo en el ámbito educativo. Sin duda alguna, mira, te comparto, Dalia, yo tengo un hijo de 6 años. Obviamente tampoco yo sabía de este neurodiverso mundo que existe en la actualidad hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Y aunque nos decían desde niños que cada cabeza es un mundo, ahí estaba encerrada toda esta verdad. En efecto, pero no conoces esta neurodivergencia hasta que llega a ti a vivirlo, a plasmarlo. Por un lado, en el día a día, te comparto, Dalia, yo actualmente doy cátedra, soy maestra de licenciatura, ya tengo unos años dentro de este ámbito. Sin embargo, es la primera vez que me toca una alumna neurodivergente y tal vez porque ya lo vivo en casa, sin que ella me lo comentara, lo pude plasmar, visualizarlo.
e incluso me acerqué a ella y le compartí, ¿no? Mi vivencia con mi pequeño, que sintiera pues esta empatía de mi parte para poder ayudarla y trabajarlo, porque en efecto es una manera diferente que ellos tienen de adquirir esta información, pero como bien lo dices, siempre se ha vivido con esto, pero hoy en día tenemos la facilidad de que ya podemos obtener un diagnóstico, que no es fácil llegar a ello. A mí me tomó 4 años con mi pequeño para poder tener el diagnóstico. ¿Por qué? Pasé por infinidad de doctores, porque yo veía ciertas dificultades en mi hijo. Desde los 2 años lo empecé a notar, fue como más visible, pero sí me llevó a temas. Nadie me dijo que tenía que ir con un neurólogo de primer momento. Ayúdanos a darle un poco más de elementos más prácticos, más claros a quienes nos están escuchando, porque seguramente pueden ser valiosos para la realidad que puedan vivir en casa, tal vez con los hijos, con las hijas, con los nietos. ¿Cuáles son estos signos, estos rasgos que uno puede visualizar y que pueden ser banderitas para llevarnos a buscar un diagnóstico? Mira, ahí te puedo decir desde mi vivencia, sí. Pero por ejemplo respecto al autismo, sabemos que es un espectro, lo cual significa que hay un sinfín, es un abanico de colores, de características, pero de sentido propio te puedo decir que mi hijo caminaba de puntitas, mi hijo tenía rabietas, que hoy en día yo sé que son crisis, no rabietas como tal. Mi hijo tenía temas sensoriales sin yo saberlo. Él jamás me permitió que le pasaran la máquina del cabello o que le cortara yo sus uñitas. Hoy en día sigue siendo un tema. Hemos trabajado con pictos, que la verdad es bien interesante este punto, que sepamos como mamás o como personas de la educación, cuidadores en general, que se pueden trabajar, es un trabajo diario. Y pues bueno, el tema también de los colores, ciertas tonalidades de ropa a mi hijo no le gustan. El hecho de las etiquetas en la ropa o ciertas texturas. Yo soy, no puedo, no soporto. No soportan. No. El tema del ruido, fíjate que ahorita que vienen las festividades, es bien importante tener este tema bastante visible, porque pues vienen este tema de cohetes, la música alta. Mi hijo no tolera mucho esos ruidos, ese bullicio. El día de hoy utiliza unos inhibidores para que ellos bajen los decibeles del volumen. Otra de las características fue en la comida, Dalia. Fíjate que mi hijo solamente le gustaban las verduras y las frutas, proteínas no me come. Actualmente me es difícil incluirle en los alimentos el pollo. El pescado lo ama, cuando dices tú es un sabor fuerte, el salmón, pero en temas de alimentación tuvimos ahí ciertos detalles. Entonces, si encontramos en la familia o en nuestro entorno, en nuestra aula, alguna persona con algunos de estos rasgos, hay que ir por un diagnóstico. Es bien importante. ¿Dónde busco este diagnóstico? Uy, es bien interesante, Dalia. Fíjate que el camino en mí fue largo. Como te dije, visité bastantes profesionistas antes. Visitamos primero un ortopedista, porque incluso el ortopedista me dijo, recuérdele cómo caminar con sus platitas. Hoy en día pues sé que es parte de la condición. Si alguien me hubiese dicho desde el día 1, ve con un neurólogo pediatra, lo hubiese hecho. Entonces, y me hubiese ahorrado. Es un neurólogo pediatra. Neurólogo pediatra. ¿Y existen aquí en la ciudad, en Jalapa o en el estado de Veracruz? Mira, gracias a yo tampoco sabía de la existencia de ellos. Gracias a unos amigos llegamos a un neurólogo aquí en la ciudad de Jalapa. Hoy en día mi hijo acude con el neurólogo a Ciudad de México. ¿Por qué razón? Porque la primera impresión que yo tuve o la primera visita con este neurólogo, simplemente me recomendó terapias y pues a base de terapias él tenía que avanzar. Le comenté yo lo del tema de la alimentación, porque al momento que
que yo empiezo a ver estas dificultades que mi hijo presenta, pues dije, me voy a poner a leer. Vamos a hacer una pausa aquí en Sistema Informativo Actualizado. Estamos muy interesadas escuchando los comentarios que nos hace Grecia Tobón Acosta y con el trabajo que comenzó por una experiencia personal en torno a Mundo Divergente, esta fundación que seguramente tiene mucho que aportarle a usted y a su experiencia personal, Luis. Vámonos. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz, con Luis Emanuel Domínguez y Dalia Pérez. Regresamos. Es todo un mundo esto. Estamos al aire en Sistema Informativo Actualizado a través de nuestras plataformas digitales, conversando con Grecia Tobón de Mundo Divergente. Es una fundación y le estamos pidiendo, te pedimos, Grecia, que nos orientes. Hablábamos de a dónde llevar cuando encontramos algunos indicadores de que hay comportamientos, actitudes, formas de percepción y de comunicarse distintos a lo cotidiano. ¿A dónde dirigirnos? ¿Dónde pedir asesoría? Y nos decías, hay que ir, en el caso de niños y niñas, con un pediatra neurólogo. Y nos decías que en Jalapa que no fue tan... No, esa es otra especialidad. ¿Es otra cosa todavía? Sí, justamente hay un manual de los psiquiatras de psiquiatría en donde viene la clasificación de estas pues neurodivergencias, cada una de ellas, y con que antes era, hoy en día va por niveles el autismo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, dependiendo del grado y de la condición, es el especialista al que siempre acudes. Por ejemplo, lo que comentabas del paidopsiquiatra, ese es para otra de las neurodivergencias. Por ejemplo, en el particular que es el autismo en mi hijo, lo que tengo que hacer es ir con el neurólogo pediatra, que es el que me da la medicación, en este caso a mi hijo por el tema de la atención, porque mi hijo tiene autismo y TDAH, pues obviamente tengo que bajarle su hiperactividad a través de cierta medicación y unos complementos. Ellos tienen muy relacionado el estómago con el cerebro. Todos tenemos. Todos, el funcionamiento, y es lo que menos atención le ponemos, ¿no? Es que ha estado muy poco estudiado también. Así es, tan poco estudiado que por eso es que te digo que hoy en día mi hijo va al neuropediatra en la Ciudad de México, porque el primer neurólogo que fue el que me dio el diagnóstico, que me envía con una especialista, con una terapeuta, la cual tiene, le dio una serie de baterías a mi hijo a realizar, el A22, que es el estudio que le hacen a través de este manual de psiquiatría. Ella tiene la autorización y me lo diagnostica con autismo y TDAH. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Regreso yo con el pediatra a decirle, en efecto, mi hijo tiene, el neurólogo pediatra, mi hijo tiene autismo y TDAH, ¿y qué es lo que sigue, no? Vamos a regresar a través de las 4 estaciones de Grupo Avan Radio con esta conversación en Sistema Informativo Actualizado. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz, con Luis Emanuel Domínguez y Dalia Pérez. Continuamos. Sobre todo por lo que veo, por ejemplo, el caso de Grecia, es su juventud. Digo, su juventud, es una madre muy joven, independientemente de su preparación, de su chamba, de su personalidad, es una madre muy joven como para estar diciendo que hay experiencia en este sentido. Yo tengo 5 hijos y me dices, es que a uno le gusta el azul, otro le gusta el pescado, o sea, ajá, y, o sea, ¿cómo de ahí pasan a definir que es un proceso de condición, para no decir de enfermedad, y que involucras una serie de profesionales y de servicios y de costos, independientemente de los gastos de asuntos, y tienes que dedicar parte de la vida ya a un proceso de qué? O sea, ¿qué es lo que buscas en tu hijo? ¿Que sea normal? No. Anormal no es. Anormal no es, no, o sea, simplemente que tenga él, que el entorno, es lo que busco yo con la fundación. A ver. De primer momento,
no sé a dónde ir, a dónde acudir. O sea, ¿qué es lo que, a ver, me dan el diagnóstico, ¿y esto qué hago? Y Sí, yo porque creo que todos lo vivimos, o sea, desde que te dicen autismo, TDAH, te dicen discalia, te dicen, no sé, dispraxia, Displasia. o sea, dices, ¿qué? No, O sea, y dices, además, bueno, perdón, ¿y pero esto cómo es? todo el mundo opinamos porque todos pues, nos metemos a Google, todos somos expertos en todo y de repente encontramos que el especialista no existe, pero de repente al niño ya me lo quieren medicar y espérate, o sea... Fíjate que Es yo muy tuve ahí un complejo, conflicto, ¿no? Luis, con la medicación. Sin embargo, te digo que hago el cambio yo de neurólogo pediatra y me voy a la Ciudad de México, y no por el hecho de que yo quería que me lo medicaran. Pero mi hijo tenía crisis, porque ya hemos avanzado, ¿no? Ya dejó de hacerlas. ¿Qué tipo de crisis? Él venía y un aroma no le gustaba, o en el súper, o en el auto, algo que no le gustara. Sin mi hijo, hoy en día ya tiene un poco más de vocabulario, pero a ver, hay niños No lo pueden verbalizar con lo que están neurodivergencias sintiendo. que no verbalizan lo que dicen. Y entonces, ¿tú cómo ayudarlos? No es de que busque yo que sea una persona normal, porque a ver, todos somos... Nadie es normal. Nadie es normal, todos tenemos pues Nuestros ciertas detallitos. cualidades, ¿no? Yo lo único que busco es que mi hijo sea independiente, que pueda él convivir en este entorno, porque, como te comentaba, le ocurrían crisis en el súper y había gente que se me acercaba y me decían, dale una nalgada. Para allá quiero ir, porque pareciera que nos hemos quedado hechizados en el tiempo, en las formas de educar, por la incomprensión y por la falta de herramientas. La generación de mi abuelo hincaban a los niños sobre corcholatas en el patio de la escuela y les daban reglazos en la mano. En nuestra generación pues mandaban a llamar a los papás y te dejaban más tarea, o no salías al recreo. A lo mejor ya no era tan físico, pero era coercitivo. Y estamos ahora en una época donde hemos aprendido mucho más sobre cómo se aprende, cómo se vive, cómo nos relacionamos con el entorno, cómo percibimos, y vivimos en un tiempo de educación consciente. Pero también discriminamos más. Y en la medida en que vamos colocando a los niños en ese amplio abanico de posibilidades que tienen de coexistir y de existir y de ser, o sea, de repente hay niños en los que ya en las escuelas los están segregando, los están dando guerra. Pero eso es por y hay que actuar en desinformación del personal pero docente. existe, pero Justamente existe, les comparto, ¿no? Dalia. Ese es otro problema que seguramente tuviste. Justamente, Dalia y Luis, les comparto. Con el tema de mi hijo, mi hijo va a una escuela Pública. No, va privada, privada. sin embargo, Incluyente. incluyente. Sin embargo, sí me ha enfrentado a esta problemática. ¿Por qué razón? Porque como catedráticos no te preparan o no te dan las herramientas psicopedagógicas para hacer las adaptaciones acuerdo a la Razonables, planeación. ¿sí? A ver, porque cada niño aprende diferente y eso no se habla de neurodivergencias. A ver, en general, hay personas que estilos de son más aprendizaje. auditivas, Kinestésicas. etc, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo he tenido que hacer como mamá de mi pequeño? Pues obviamente reeducar y adaptar los espacios. ¿Qué es lo que hago? Cada ciclo escolar, la primera reunión que se tiene de padres de familia, dejo que la maestra dé su plática, dé sus indicaciones, y al final pues me paro y hola, soy Grecia Tobón, soy mamá de un niño neurodivergente, es esto, el otro, y el colegio me ha permitido dar pláticas, hemos llevado obras de teatro, en el cual habla de esta pues diversidad, de estas dificultades que se pueden tener, pero que también tengamos esa empatía. A ver, a mi hijo hoy en día su grupo lo trata tal cual a todos los demás. Mi hijo asiste al colegio con maestra monitor, maestra sombra, que si gustan en otro momento les pudiera yo comentar y platicar de esto, pero sí es bien importante que la población sepa y que se reeduque y que se informe de lo que es la neurodivergencia para poder dar un entorno inclusivo y armonioso para las personas neurodivergentes. Y a mí sí me gustaría resaltar, puede sonar muy duro ahora decir es que en las escuelas discriminan a las niñas y niños, e incluso adultos, porque hay quienes han llegado a la educación superior sin un diagnóstico y sí, como han podido.
el decir que ahora hay una discriminación es un avance, porque estábamos viviendo en décadas pasadas un contexto de exclusión. Entonces estas niñas y niños no salían de su casa, no tenían acceso a la comunidad, a la escuela, era en esta incapacidad de informarnos y de saber cómo manejarlo, quedaban escondidos, recluidos. Ahora está este proceso de incorporación. Yo he estado trabajando en una escuela pública, aquí en la ciudad de Jalapa, en el centro, hay toda una gama, y en una misma aula, un estudiante con parálisis cerebral, con trastorno de déficit de atención, con síndrome de Down, con una serie de requerimientos de necesidades educativas especiales, y pues hay que abordarlo desde también la conciencia que debe tener un docente frente a grupo, de que hay que prepararse e informarse, aunque la propia secretaría no te lo exija así o no te dé los elementos necesarios, ¿no? Si hay responsabilidad de tu parte. Claro, tener ese profesionalismo y ese amor, ¿no? Por tu carrera también, al final de cuentas, lo que te comentaba. Yo actualmente doy clases en licenciatura. Y te encuentras esta chica. Y me encuentro esta chica. De primer momento sí fue un golpe emocional. Uh-huh. Sí les voy a ser bien honesta, porque pues para mí fue difícil. Mi hijo pues obviamente está en kinder, ¿no? Uh-huh. Pero en algún momento va a llegar a la licenciatura, y con qué dificultades se va a tener que enfrentar, ¿no? Y cómo, ojalá y tenga una catedrática, una maestra, un apoyo a esos niveles, pero pues es bien complicado, es bien difícil como mamá soltar, y más que nada saber que siempre te va a necesitar, y pues va a haber momentos en los que tú no vas a poder estar presente para poder darle este empuje, este apoyo. Y por eso es que es la fundación, para que mujeres y cualquier persona, no importa el sexo, se acerquen. Si tienen alguna problemática, poder guiarlas a las instituciones correctas o con los profesionistas correctos, idóneos, y pues tratar de ayudar, porque sí hay mucha información en efecto en internet y demás, pero nadie te dice cómo acudir, a dónde acudir y cómo hacerle. ¿Cómo te contactan? Si quieren, les dejo mi número telefónico. Yo actualmente por TikTok estoy dando de pronto cierta información, y con todo gusto me pueden buscar como Gre Tobón en TikTok. A ver, otra vez, despacito. Gre Tobón en TikTok. Gre Tobón, con B larga. B de bueno. Ok. Uh-huh. Y con todo gusto les dejo mi número telefónico. No sé si quieren que se los diga. Sí, por favor, sí. 2299 82 57 66. Sería extraordinario que en algunas escuelas, en comunidades, pudieran invitarte a dar charlas, conferencias. De hecho, ya actualmente es el trabajo que venimos realizando. Traemos especialistas en temas, con catedráticos, que es lo que a mí me interesa, y también con la sociedad en general. Quienes gusten podemos acudir con pláticas y vivencias y demás. Entonces estamos a la orden para toda la sociedad, y pues ojalá y este proyecto nos dé para bastante. Seguro que así será, y tú con tu trabajo en comunidad dará para mucho más. Muchas gracias, Grecia. Oigan, llévense tarea para estos días donde hay un poco más de asueto y descanso. Yo les sugiero una serie sueca, está en las plataformas digitales de manera gratuita, se llama Las Madres de los Pingüinos. Las Madres de los Pingüinos, y es una serie entrañable donde nos da información al respecto de pues mamás que enfrentan estas neurodivergencias. Y si prefiere leer, lea por favor El extraño caso del perro de la medianoche, donde vemos esta trayectoria de un joven que logra la autonomía y que parte de una neurodivergencia que es Asperger, ¿no? Dentro de este espectro, el síndrome de Asperger. Muchas gracias, Grecia. No, muchas gracias por el espacio, y pues esperemos que la sociedad quiera saber un poquito más de esto. Seguro sí. Gracias, Grecia. Feliz Navidad. Igualmente. Nos vemos, escuchamos mañana. Así sea. Pásela bonito. Yo soy Dalia Pérez. Disfrute en familia y edúquese, aprenda. Es de verdad necesario y gratificante. Bodegas Más presentó CIA, Sistema Informativo Actualizado, con Dalia Pérez y Luis Emanuel Domínguez.